Somos el grupo número 5 y el tema que vamos a tratar es el póster científico. Un póster científico es un medio visual para comunicar los resultados de trabajos, experiencias, proyectos de investigación, etc. Esta forma de exposición contribuye al intercambio de conocimiento entre los asistentes a eventos académicos, quienes tienen la oportunidad de interactuar directamente con los autores y obtener más información en el caso de estar interesados. A diferencia del artículo científico, un póster es de carácter más gráfico. Un buen póster debe guiar al espectador empleando una lógica visual, mostrando una estructura jerárquica que enfatice los puntos principales del trabajo, pero sin dejar de ser visualmente atractivo. Yo voy a hablar sobre las características del póster científico. Este tipo de póster debe ser presentado por el autor principal de la ponencia o comunicación de referencia, pudiendo éste actuar en su propio nombre. Este investigador o grupo es el responsable del diseño y composición del póster, de acuerdo a una serie de normas propias del Congreso y o de uso general, pretendiendo transmitir los métodos y resultados de la investigación. El tamaño del póster suele estar establecido por la organización del evento, siendo un tamaño habitual de 1000 milímetros por 700 milímetros. La tipografía ha de resultar accesible y agradable para el lector, quien lo va a consultar en una primera aproximación a unos 2 metros de distancia. El soporte sobre el que sea impreso también debe ser establecido por la organización del evento, determinando un gramaje mínimo y, en su caso, otras características. En tiempos actuales, cuando los más habituales pósteres científicos se suelen presentar en formato papel, existe una cierta tendencia hacia el póster electrónico, también e-póster, que se exhiben o se proyectan en pantallas. Buenos días, mi nombre es Gabriel Maldonado. Voy a hablar sobre las estructuras de un póster científico. En el primer cuadro tenemos lo que es el título. Aquí vamos a poner la idea principal con un máximo de 2 líneas. Es muy importante que la fuente del título sea legible con un tamaño superior a la segunda parte. Que la segunda parte del recuadro va el nombre, con nombre de los compañeros, profesora, departamento escolar, nombre del colegio o institución. En los siguientes recuadros va a ir lo que es la información del documento, que va a estar dividido en las siguientes secciones. Uno, que es la introducción, donde vamos a colocar las ideas relevantes de la información y no debe contener más de 200 palabras. Después, en los siguientes recuadros, vamos a tener el planteamiento de los objetivos con los objetivos generales y objetivos específicos, para después ir a la metodología y tener un resultado. Toda la información va a ir acompañada de foto o gráficos, que esto va a hacer que respalden y o apoyen a nuestra información. Acompañada por la tercera parte del documento va a ser la bibliografía. El glosario es una parte fundamental para algunos documentos que pueden llegar a tener un contenido complejo. Se recomienda no tener más de 10 palabras. Y por último, una información adicional, que esto es opcional si es que se requiere o no, que lo que va a tener son links que apoyen al documento. En la siguiente parte tenemos dimensiones y ejemplos. Las dimensiones son 700 milímetros de ancho con 1000 milímetros de alto. Estas dimensiones pueden llegar a variar por muy poco. También se puede usar el documento de manera horizontal, pero principalmente se recomienda que sea de la manera que se está viendo. La estructura, como podemos ver, donde está el título, introducción, objetivo general, específico, metodología, fotos, gráficos, resultados, información adicional y bibliografía, pueden llegar a variar en formas y tamaños, a como guste el que esté haciendo el documento.
Y aquí tenemos dos claros ejemplos de lo que es la estructura. Vemos que son muy diferentes uno con el otro, pero tienen ciertas similitudes. Uno, un título que sea entendible a primera vista y que llame mucho la atención. Número 2, la estructura de la información. Y número 3, que todo esto esté acompañado con imágenes o gráficos para ayudar a todo el contenido. Aquí vemos que la única limitante de esto es la creatividad. Ya depende de cada uno cómo quiera llevar la información. Muchas gracias. Ok, yo voy a hablar sobre la utilidad de un póster científico. Cuando decimos utilidad nos referimos a cuándo se utiliza un póster científico. Un póster científico sirve para presentar de manera clara y concisa los resultados, contribuciones y métodos relacionados a un trabajo de investigación, que generalmente es una versión condensada de lo presentado en un artículo de investigación. Esto quiere decir que este póster científico se distingue por incluir unas partes específicas que permitan a las personas obtener un conocimiento general del trabajo en 10 minutos o menos. Y este póster suele ser presentado por un individuo o un grupo de investigadores en un congreso o conferencia con un enfoque académico. Recordemos que un póster científico o póster académico es un medio para presentar información de investigaciones académicas de manera veraz, objetiva y oportuna, generalmente presentado por un individuo o un grupo de investigadores en un congreso o conferencia de orientación académica. Concluimos que el póster científico es la base de información para que las personas se puedan guiar en él y así poder orientarse en la información presentada en el mismo para que mismas no tengan dificultad al referirse al tema tratado. Esto ha sido todo. Muchas gracias.